El Tribunal Universal era el más alto. Autoridad en la galaxia y sus reglas. Gobernaba todo el cosmos. El tribunal no era solo un tribunal. Era un consejo de las civilizaciones más avanzadas encargadas, preservando el orden a través de las estrellas. Cada raza, especie y planeta siguió sus leyes, ya fuera por la forma en que la energía funcionaba, cómo se comportaba la física, o cómo, cuando se formaron las galaxias, estas leyes eran sagradas. Eran incuestionables. Pero ahora algo había salido terriblemente mal. Incorrecto. La humanidad, una especie de un planeta lejano llamado Tierra se había roto. Esas leyes. O al menos eso es lo que todos pensaban. Los tribunales. La cámara era enorme. Una habitación llena de figuras imponentes y hologramas flotantes. Rayos de luz se movían a través del espacio, como hilos de conocimiento. Representantes de cientos de especies permanecieron sentados en silencio, con los ojos brillantes fijos. En el andén central, en la parte delantera de la sala, el juez supremo, un extraterrestre tan antiguo que su cuerpo apenas se parecía. Cualquier cosa biológica, surgió de su trono. Se dirigió a la asamblea en una voz tranquila y resonante. El caso que tenemos ante nosotros es algo sin precedentes. La humanidad se mantiene firme, acusado de violar los principios fundamentales. Leyes de la física. Debemos determinar si esta imprudencia se le permitirá continuar o si debe ser. Se detuvo antes de que causara daños mayores a la estructura de la realidad misma. En la Tierra, los científicos e ingenieros habían sido intrigados por fenómenos extraños para años, cosas que no deberían ser sucediendo. Máquinas que funcionaban con menos energía que consumían. Barcos que podría saltar de un lugar a otro más rápido que la luz. Tecnología que no se ajustaba a las reglas esperadas de universo. Pero los humanos no lo entendieron, porque sus inventos funcionaban de la manera en que lo hicieron. No supieron cómo explicarlo. Simplemente lo lograron. No tardó mucho antes de que estas anomalías detectaran atención del Tribunal Universal. ¿Cómo podría una especie tan poco refinada y caótica? ¿Como si la humanidad rompiera las leyes de la física? Los representantes de los tribunales, seres de puro intelecto, necesitaba respuestas y la humanidad no los tenía. La Tierra, la representante, la doctora Lena Carter, se mantuvo de pie ante el tribunal. Ella era una mujer sencilla, mujer según sus estándares, con solo formación básica en astrofísica, pero ella fue la mejor oportunidad de la humanidad. En ella, en sus manos sostenía una pequeña tableta en la que ella había preparado cuidadosamente su defensa. Ella miró hacia el tribunal. Él, figuras silenciosas que la observaban, con ojos que brillaban como las estrellas. Ellos mismos. Su mirada era penetrante, pero Lena se mantuvo firme. No nos rendimos. Cualquier cosa, comenzó, con voz firme. No entendemos todas las reglas, pero eso no significa que no podamos hacer cosas. Trabajo. Nuestros inventos pueden parecer imposible, pero están construidos sobre la base de pruebas y error, no ecuaciones perfectas. La voz del juez supremo resonó de nuevo. Tiempo con un toque de sospecha, juicio y error. ¿Es esta tu defensa? ¿Eres tú? Reivindicar tu especie simplemente tropieza. ¿Qué opinaba sobre estas violaciones? Lena reflexionó profundamente. La respiración se le aceleraba, el corazón le latía con fuerza. Sabía que el tribunal no lo entendió. Era como intentando explicar el color a alguien que nunca lo había visto. Sí, dijo ella. Nosotros sí. Tropezamos mucho, pero cada vez que fallamos, aprendemos algo nuevo. Asumimos riesgos. ¿Por qué? Bueno, porque creemos. Todo es posible.
No siempre lo sabemos. Sigamos el camino que se nos ha trazado. Y. A veces eso nos lleva a descubrimientos. Nadie creía que pudiera existir. Sus palabras. Parecía haberse desplomado en el aire. Los jueces extranjeros permanecieron impasibles. Sus rostros que ocultan una máscara de indiferencia. Para ellos, solo existía la lógica, solo el orden. Los humanos, a sus ojos, no eran más que eso. ¡Qué caos! Un representante de Valcorans, una raza de seres gigantes hechos, rebosante de energía, se inclinó hacia adelante. Tú. La especie desafía la predictibilidad. Es una amenaza para la estabilidad del universo. Usted no cumple con nuestras leyes. Usted reescribe. ¿Cómo es posible que esto se permita? ¿Cómo pueden? Algo que rompe el mismo fundamento de la realidad a considerar. ¿Aceptable? Lena pensó un momento. Ella había. El tribunal ya se había planteado esta pregunta. No toleraba la imprevisibilidad. Pero la humanidad no funcionaba así. No tenía el lujo de la absoluta certeza. No infringimos las leyes. Nosotros. Pónganlos a prueba, dijo Lena con voz firme. Ahora, hacemos preguntas que otros no se atreven a hacer. Pregunta. Hacemos lo que nadie más pensaría. Intentarlo porque creemos que incluso si el universo dice que no, aún podemos encontrar. De alguna manera, la humanidad se basa en la creencia que lo imposible es solo algo que nosotros todavía no lo hemos averiguado. Pasó un murmullo. A través del tribunal. El Valcoran. El representante frunció el ceño, pero Lena vio. Algo cambió en sus ojos. Quizás era duda. Quizás era curiosidad. El juez supremo permaneció en silencio durante un largo rato. Momento. Su antiguo procesamiento mental. Todo. Finalmente, habló. Las pruebas son claras, dijo el juez. Lentamente. La humanidad ha destrozado el límites de nuestra ciencia. Comprensión. Pero si esto es un regalo o maldición, aún no podemos decidirlo. Lena tragó saliva, preparándose para lo que fuera. Vendría después. Ella sabía que la decisión de los tribunales determinaría el futuro de la humanidad para siempre. ¿Serían? ¿Se les permitió continuar con su impredecible un viaje? ¿O acaso las leyes del universo serían impuesto a ello? El destino de la humanidad estaba a punto de ser sellada. La sala del tribunal guardó silencio mientras la voz del juez supremo resonó, dejando al más grande de la galaxia mentes para considerar los sin precedentes acciones de la humanidad. Nunca lo habían hecho. Se encontraron con una especie que parecía existen fuera de las leyes de la física. Esto no fue un simple error. Humanidad. No solo estaban infringiendo las reglas. Estaban creando los suyos propios. El juicio había. Comenzamos con los hechos. Las pruebas fueron presentado de forma fría y ordenada. El tribunal había reunido a innumerables ejemplos de lo extraño de la humanidad. Fenómenos inexplicables, y con cada uno. Primero, el caso contra la humanidad creció. Más potente. Una gran pantalla holográfica. Cobró vida, mostrando el primero incidente, el reactor de armónicos. Este era una pieza de tecnología construida por humanos que violaron una de las más leyes básicas de la energía. Se suponía que sería imposible. Una máquina diseñada para produce más energía de la que consume. Dicho dispositivo violaría la segunda ley de la termodinámica, una ley que incluso las civilizaciones más avanzadas del galaxia a la que se adhirió. Pero de alguna manera la humanidad lo había logrado. El fiscal, un criatura de los tricanos insectoides, se encontraba en el centro de la habitación. Muchas miradas centelleaban con desdén. Era conocida por su capacidad para desmenuzar lógica y razón, y no perdió el tiempo. Este dispositivo, dijo el tricano, su voz áspera, produce una energía que debería
No existe. La energía no se puede crear a partir de nada. Viola lo más sagrado. Leyes. Lena Carter, de la humanidad. El representante permaneció en silencio mientras la pantalla seguía mostrando el reactor. Resultado imposible. Ella conocía el tribunal. No le interesaban sus palabras. Estaban interesados en pruebas. ¿Pruebas de qué? La tecnología de la humanidad podría de alguna manera escapar de los límites de la ley universal. Trian continuó, hemos observado esto. Dispositivo durante varios años. Ni una sola vez. Esto ha sido explicado por la ciencia estándar. Es imposible que funcione. Sin embargo. Sí. Eso supone un peligro para todos nosotros. Lena sintió un vuelco en el estómago. Sabía. Esto fue solo el comienzo. Ellos eran apenas rascando la superficie de los inventos imposibles de la humanidad. La voz de Strickland se volvió más enérgica a medida que la pantalla cambió a una diferente. Por ejemplo, el motor de salto Lichtyear, invención humana que permitió naves espaciales para viajar a través de vastas distancias en un instante, más rápido que la luz misma. Funcionaba aprovechándola. El poder del entrelazamiento cuántico en una forma que desafiaba todo lo que la galaxia. Las mentes más brillantes habían llegado a la conclusión de que la velocidad de la luz. ¿Cómo podemos permitir una especies que poseen la capacidad de doblarse? ¿Tiempo y espacio? El espesante preguntó. Muchas extremidades temblando de frustración. Desafiar uno de los principios más fundamentales, constantes del universo. Un murmullo pasó por el tribunal. Incluso las carreras más experimentadas, aquellas que existieron durante eones, y esto les preocupaba. Habían pasado milenios perfeccionándolo. Su comprensión del cosmos. Allí estaba la humanidad, rompiendo todos los esquemas. Reglas sin ninguna explicación real. Lena. Se podía sentir la tensión en la habitación. Edificio. El tribunal no era solo preocupado por la tecnología de la humanidad. Les preocupaba lo desconocido. Y lo desconocido era peligroso. Si la humanidad podría romper las reglas, ¿qué más podría? ¿En serio? La voz del fiscal se cortó. A través de sus pensamientos. Luego está él. Es una cuestión del principio de incertidumbre. Es una regla fundamental de la mecánica cuántica. Física. No se puede conocer ninguna información con absoluta certeza al mismo tiempo. Sin embargo, los humanos parecen violar esto. Principio cada día. Toman decisiones. Sin información perfecta, y de alguna manera. Funciona. A Lena se le aceleró el corazón. Esto era algo que siempre había. Desconcertó incluso a las mentes más brillantes sobre la Tierra. Los humanos no dependían de la perfección. Datos o seguir siempre las reglas de probabilidad. En cambio, actuaron en función de instintivo. Tomaban decisiones por instinto. Ante la incertidumbre, confiando en intuición más que cálculos. Y, de alguna manera funcionó. El fiscal hizo una pausa, dejando que el peso de el argumento cale hondo. Hay otro ejemplo, un piloto humano durante una batalla. Fue capaz de predecir al enemigo. Movimientos antes de que sucedieran. Podría anticipar acciones de una manera que debería haber sido imposible dado tecnología disponible en ese momento. Lena. Me vinieron a la mente las historias del capitán Jake Evans, uno de los mejores de la Tierra. Pilotos. Contra todo pronóstico, el capitán Evans había conducido a las fuerzas de la humanidad a la victoria. Superar en maniobras a naves alienígenas con una extraña combinación de coraje y imprevisibilidad. Nadie sabía cómo lo hacía. No había explicación científica. Por sus decisiones. Lena levantó la mano, haciendo una señal para tener la oportunidad de hablar. La jueza suprema se volvió hacia ella. Muchos ojos la estudiaban con intensidad. Lena habló con calma, pero su voz era
lleno de resolución. Tienes razón sobre él. Evidencia. La humanidad ha creado tecnologías que desconciertan incluso a las mentes más brillantes. Pero ese es el punto. No tenemos todas las respuestas, pero nosotros. Nunca dejes de intentarlo. Puede que no sigamos el camino. Reglas que has establecido, pero eso no significa. Somos una amenaza. Apenas estamos aprendiendo. La habitación quedó en silencio. Las palabras de Lena. Quedó suspendido en el aire, pero el tribunal no. Listos para aceptarlos. El caso en contra. La humanidad era fuerte, y la evidencia parecía innegable. Pero la humanidad. Su mayor fortaleza no radicaba en seguir las reglas. Estaba en la capacidad de. Libérate de ellos y pregúntate, ¿y sí? Mientras Lena permanecía allí de pie frente a la galaxia. Los seres más poderosos, ella conocía el juicio. Estaba lejos de haber terminado, y fuera cual fuese la decisión. Se hizo. El destino de la humanidad dependería de ello. La creencia de que todo era posible. Incluso lo imposible. Lena se plantó ante el tribunal, el peso de la galaxia. El juicio pesaba sobre sus hombros. El silencio en la gran sala era sofocante, y los ojos de innumerables seres que habían presenciado el ascenso y la caída de las estrellas, todo estaba fijo. Sobre ella. Sentía como si todo el universo esperaba a que ella explicara. Porque la humanidad había roto las reglas. Pero, ¿qué podía decir? ¿Cómo podía? ¿Cómo explicar lo inexplicable? Durante siglos, la humanidad había intentado comprender el universo con lógica, con ecuaciones, con principios estrictos. Pero, en algún punto del camino, algo cambió. Los humanos dejaron de simplemente seguir las reglas. En cambio, comenzaron a flexibilizarlas. Ellos. Y ahora, de pie frente a los. En el tribunal, Lena se dio cuenta de que lo más difícil. Parte de su defensa consistía en no explicar cómo funcionaba. Intentaba hacer. Galaxy entiende por qué funcionó. Se aclaró la garganta, con voz firme, mientras se dirigía al tribunal. No lo hacemos. Afirman tener todas las respuestas. Dijo. Su mirada recorrió el mar de lo alienígena. Caras. De hecho, todavía estamos averiguando cosas fuera de lugar. Pero la verdad es que no lo hacemos. Veo el universo como tú lo ves. Nosotros. No partas de la creencia de que las cosas no se puede hacer. Partimos de la creencia que todo es posible. Había un pausa. La habitación estaba llena de escepticismo, y Lena podía sentirlo. El peso de su juicio oprimiéndome. Sobre ella. No bastaba con hacer una declaración. El tribunal quería pruebas. Y el enfoque de la humanidad hacia la ciencia fue desordenado, lleno de ensayo y error. Ella señaló la pantalla que tenía delante, que aún mostraba el reactor de armónicos y el mecanismo de salto de un año luz. Tecnologías que deberían haber sido imposible. Ya has visto los ejemplos. Ya has visto nuestra tecnología. No debería. Funciona. Las leyes de la física dicen que no puede. Pero sí. Y no porque seamos especiales o diferentes, pero porque nosotros no nos limitemos a aceptar lo que nos dicen. Nosotros cuestionémoslo. Lo desafiamos. Y cuando fracasamos, lo intentamos de nuevo. Una voz aguda la interrumpió. Venía de Serafines, una raza conocida por sus belleza y precisión, sus alas resplandecientes de energía pura. Hablaron con un tono que era a la vez educado y burlándose. Entonces, lo que estás diciendo es que tú no siguen las leyes de la ciencia. Ustedes simplemente prueba cosas y espera que funcionen. La voz de Serafín era suave, pero allí había un desprecio oculto en las palabras. Lena frunció el ceño. No, lo que digo es que nosotros no des por sentado que las reglas son inamovibles. Asumimos riesgos.
Experimentamos. Y a veces nos lleva a descubrimientos que podrías llamar imposible. Pero para nosotros, simplemente es parte del proceso. Las alas de Serarapim aletearon. Con impaciencia. No puedes esperar ser tomado en serio con tal imprudencia. Comportamiento. Usted reclama su tecnología. Funciona. Pero tu método tiene fallos. Desafía la lógica. No entiendes él. Consecuencias de tus acciones. Lena podría. Sintió que le temblaban las manos, pero se obligó. Ella misma se puso de pie. La habitación estaba repleto de expertos de todos los rincones de la galaxia. Expertos que habían seguido las reglas durante eones. Y aquí estaba ella, un solo ser humano, diciéndoles que tal vez esas reglas eran solo sugerencias. No siempre entiendo cómo funcionan las cosas. Lena continuó, es cierto, pero nosotros no dejemos que eso nos detenga. A veces, la única forma de aprender es presionando límites para ver qué sucede cuando tú no sigan las reglas al pie de la letra. E incluso, cuando fracasamos, aprendemos de ello. Hacemos mejores decisiones la próxima vez. El Supremo Juez, un ser antiguo y sabio que había vivido durante milenios, y finalmente habló. Su voz era como el sonido de las estrellas mismas, profundas y resonantes. Usted afirma aprender del fracaso, dijo el juez, pero lo que no puedes hacer es. Entiendo que tu impulsividad amenaza el equilibrio del universo. La galaxia ha existido durante eones. Cuidadosamente ordenado. Hay razones para ello. Hay ciertas leyes que no se pueden quebrantar. Tu especie, con su imprudencia, podría provocar un caos que ninguno de nosotros puede. Predije. Lena respiró hondo, sosteniendo el peso de las palabras del juez. Pero ella no estaba dispuesta a ceder. Habían visto el espíritu de la humanidad, su capacidad de adaptación, de superación y de encontrar una solución incluso frente a la desconocido. No fue imprudencia. Fue esperanza. No hacemos las cosas solo por la esperanza. Por el bien de hacerlas, dijo Lena, la voz se fortalece. Las hacemos porque creemos en la posibilidad. Creer que lo imposible puede hacerse realidad. Es real si nos esforzamos lo suficiente para conseguirlo. Sí, soñamos a lo grande, y sobre todo, nosotros. Creemos que pase lo que pase, nosotros. Nunca dejó de intentarlo. La cámara estaba. De nuevo silencio. Las palabras de Lena resonaban en el aire. El aire, sin respuesta. Los tribunales. Los miembros intercambiaron miradas, claramente. Preocupado. Por primera vez, parecía. No tenían todas las respuestas. Idea de que una especie podría crear sin comprender plenamente las reglas de universo, era un concepto ajeno a. Finalmente, el juez supremo habló. De nuevo, su voz más suave esta vez. Tú. Las palabras son inquietantes, dijo el juez. Pero aún no has respondido a la pregunta más importante. ¿Cómo lo haces? Explique la imposibilidad de su invenciones. ¿Cómo se explica eso? ¿Algo tan impredecible funciona? Lena sonrió levemente, las comisuras de sus labios acurrucándose. Tal vez ese sea el punto, ella dijo. Tal vez no estemos destinados a entenderlo todo. Tal vez el universo no se trata solo de reglas y cálculos. Quizás se trate de explorar lo que podría ser, incluso cuando no lo hace sentido. Porque cuando dejas de explorar, ahí es cuando dejas de aprender. Y con que el tribunal se vio obligado a considerar una posibilidad que nunca habían considerado. Imaginado que la mayor humanidad, su fuerza no radicaba en su conocimiento, sino en su disposición a maravillarse. El tribunal, el salón era un lugar de profunda reflexión, donde el destino de las civilizaciones a menudo era decidido con una sola palabra, un solo juicio.
El silencio que siguió a las últimas palabras de Lena fue algo totalmente distinto a cualquier otra experiencia que hubiera tenido. Los representantes alienígenas, seres de el conocimiento y la sabiduría, estaban profundamente arraigados en contemplación. Estaban intentando comprender algo que nunca habían comprendido, considerando anteriormente el valor de imposibilidad. Lena se quedó inmóvil, con el corazón acelerado mientras el juez supremo se tomó su tiempo para hablar. El aire se sentía denso, como si el peso de 1000 pensamientos era. La jueza suprema la presionaba. Había vivido más tiempo que cualquier otro ser en el espacio, quizás más largo que las estrellas. Ellos mismos. Había visto civilizaciones, ascenso y caída, presenció el nacimiento de galaxias, y presenció el paso de el tiempo de maneras que incluso los más grandes las mentes no podían comprenderlo. Y ahora era, considerando a la humanidad, una especie tan joven, tan caótica, y sin embargo en su propia camino, tan lleno de potencial. Finalmente, la voz del juez rompió el silencio. Tú, afirmó que la humanidad no acepta límites, que usted empuja los límites de lo que se sabe, y que tengas éxito donde otros fracasan. Pero tus métodos, su enfoque, representan un peligro para todos. De nosotros, hemos visto el daño causado por quebrantando las reglas del universo. Tú, puede que no comprenda las consecuencias de tus acciones, pero nosotros sí. Lena sintió el peso de las palabras del juez, pero ella no estaba dispuesta a rendirse. Ella había venido demasiado lejos, y la humanidad había luchado demasiado. Es difícil dejar que la galaxia los despida sin comprender. Ella tomó una profunda respiró hondo, preparando su respuesta. Lo hacemos. Entender las consecuencias, dijo Lena firmemente. Entendemos que cada acción tiene como resultado que cada elección que hacemos importa, pero también entendemos que el miedo al fracaso no debería impedirnos. Lo intentamos. Puede que no siempre acertemos, pero no intentarlo en absoluto sería lo verdadero fracaso. La sala se estremeció ante sus palabras. La idea de que no intentarlo, no explorar, fue un fracaso mayor que romper las reglas de la física en sí mismas eran un concepto extranjeros para la mayor parte del tribunal. Habían construido sus civilizaciones sobre estabilidad, basada en el conocimiento, basada en la certeza. Pero la humanidad había construido su futuro sobre algo diferente, esperanza. El juez, tras una larga pausa, volvió a hablar. La esperanza es algo peligroso. La esperanza ha llevado a las guerras, al caos, al derrumbe de las civilizaciones. ¿Y si tu esperanza te lleva a destruir todo a tu alrededor? Lena miró alrededor de la vasta cámara, sus ojos, al encontrarse con los orbes brillantes del trigigma. Miembros. ¿Y si eso nos lleva a algo mejor? Preguntó. ¿Y si? El problema no es infringir las reglas, pero el miedo a intentarlo es. El Supremo. Los ojos del juez se entrecerraron, estudiándola atentamente. Sugieres que las reglas debería reescribirse, que la base, el universo debería ser alterado. Lena dudó un instante, luego asintió. No reescrito. Solo lo cuestioné. Quizás las reglas no lo sean tan fijo como creas. Quizás haya. El universo tiene mucho más que ofrecer de lo que se ha dicho escrito en los textos antiguos. La humanidad. La fuerza reside en nuestra voluntad de desafiar los límites. No siempre lo hacemos. Tenemos las respuestas, pero nunca nos detuvimos. Buscando. Una voz desde el fondo de la sala se activó. Era el representante de los Roari, una especie que existieron durante miles de millones de años. Sus pensamientos eran vastos, su conocimiento profundo. ¿Y si te equivocas? Roarion preguntó. ¿Y si tu infinito
¿La búsqueda conduce a la catástrofe? ¿Y sí? ¿Acaso forzar demasiado la situación lo desbaratará todo? Lena tragó saliva. El peso de la pregunta flotaba en el aire. Era una temor que la humanidad había considerado, uno, que a menudo les impedía dormir por la noche. Miedo a descubrir algo así, poderoso, tan incontrolable que podrían destruirlos a todos. Pero ellos no podían vivir con miedo. No podían. Deja de hacer preguntas solo porque las respuestas podrían ser peligrosas. Si estamos incorrecto, comenzó Lena con voz firme. Entonces afrontaremos las consecuencias. La alternativa es peor. Si nunca, inténtalo, si nunca ampliamos los límites si no sabemos que es posible, nunca lo sabremos. ¿En qué podríamos convertirnos? Puede que seamos pequeños, pero no tenemos miedo a lo desconocido. Y seguiremos avanzando. No, sin importar el riesgo. El tribunal guardó silencio. De nuevo, pero esta vez el silencio se sintió diferente. No era el silencio de juicio, pero el silencio de contemplación. Por primera vez, los seres del tribunal estaban cuestionando sus propias creencias. ¿Era el universo realmente tan fijos e inmutables como ellos había pensado? ¿O había algo más? ¿A ello? Algo que solo la humanidad, con su curiosidad sin límites y una esperanza inquebrantable, podría descubrir. La voz del juez supremo rompió el silencio. Una vez más, tus palabras han conmovido algo dentro de nosotros, decía, su tono. Ahora está más suave. Pero remover algo no es lo mismo que comprenderlo. La audacia de la humanidad nos ha llevado a el límite de lo desconocido. Pero la audacia podría ser tu salvación. O tu perdición. Lena no sabía qué era. El juez supremo se refería a eso. Nadie lo hizo. El tribunal estaba a punto de hacer una decisión. ¿Pero cuál sería? ¿Permiten que la humanidad continúe su camino de la incertidumbre? ¿O condenarían ellos por desafiar las leyes mismas el universo? Lena sabía una cosa claro, la humanidad jamás se detendría buscando. No importa lo que diga el tribunal. Decidieron que seguirían interrogando. Sigue adelante y sigue creyendo. Que incluso ante la incertidumbre, siempre había una manera de seguir adelante porque eso es lo que la humanidad siempre ha hecho y eso es lo que siempre harían. La sala del tribunal se sentía más fría ahora. Era como si la habitación misma estuviera conteniendo su respiración, esperando algo, lo que sea, para romper la tensión. Lena podía sentirlo, en lo profundo de su pecho. El peso el juicio del universo la presionaba. Las mentes más brillantes de la galaxia la habían herido. Palabras, pero aún no habían decidido si podrían aceptarlos. ¿Podrían? ¿Realmente dejaron que la humanidad continuara su camino de imprevisibilidad? ¿O lo aplastarían antes de que tuviera posibilidad de crecer? El juez supremo se volvió sus muchos ojos hacia Lena. Había un destello allí. Algo que no lograba ubicar del todo. ¿Era eso? ¿Duda? ¿Curiosidad? Fue la primera señal de vulnerabilidad. El tribunal había demostrado desde el juicio. Había comenzado. Hablas de esperanza. El juez supremo dijo lentamente, con voz, haciendo eco en la cámara. ¿Pero qué pasaría si? ¿Tu esperanza conduce a algo peor que fracaso? ¿Y si tu búsqueda de respuestas? ¿Eso pone fin a todo? Lena se quedó de pie, firme, aunque la pregunta dolió. Ya lo había oído antes. El miedo a que la audacia de la humanidad podría deshacer lo mismo. La estructura del universo. Era un miedo que los había atormentado durante generaciones. Y era algo que nunca podrían escapar por completo. Pero había visto lo suficiente para saber que el miedo no podía detener el progreso. La humanidad siempre se había enfrentado al miedo, y sin embargo, habían avanzado. Si hemos de ser
Temerosa de todo lo desconocido, dijo Lena, entonces. Nunca aprenderemos, nunca creceremos. Estar atrapado en el pasado, aferrándose al seguridad de lo que ya conocemos. Pero, en la seguridad de conocido, todo lo nuevo proviene de desconocido, por las cosas que no tenemos descubiertos aún. Puede que no tengamos todos los respuestas, pero no dejaremos de buscar. Ellos. El silencio en la habitación era denso, pero las palabras de Lena parecían resonar en el aire. Aire, removiendo algo dentro del tribunal. Ella podía verlo en su ojos, un destello de algo. ¿Era esperanza? ¿O era algo más peligroso? La respuesta no fue clara, pero para la primera. En el juicio, el tribunal fue escuchando. Un representante de la Clanter, una raza de seres hiperinteligentes. Seres conocidos por su estricta adhesión a la lógica, habló. Su piel brillaba con un tenue tono resplandeciente como. Consideraron las palabras de Lena. Dices que la fuerza de la humanidad reside en ti. Voluntad de cuestionar lo que se sabe. El Clantori comenzó. Pero, ¿qué sucede? Cuando esa voluntad se convierte en imprudencia. ¿Qué sucede cuando no tienes el conocimientos que respalden tus acciones? ¿Qué sucede cuando rompes algo que no se puede reparar? Lena conoció a la mirada de Clanter. Hemos hecho errores. Sí, lo admitió. Pero nosotros. No las hagas por descuido. Nosotros. Las hacemos porque aprendemos de ellas. Cada fracaso es una oportunidad para obtener mejor, ser más cuidadosos, y para comprender el universo de maneras que nunca antes habíamos imaginado. Podría antes. Un profundo murmullo se extendió a través de la habitación. Los haces de la. El tribunal ya había escuchado esto antes, pero había algo diferente en él. La forma en que Lena lo dijo. Fue como si sus palabras había abierto la puerta a algo nuevo, algo que no habían considerado antes. La creencia de que el fracaso no era el final, pero solo un paso más en el proceso de aprendiendo. Lena continuó, su voz. Cada vez tenemos más confianza. Nunca antes habíamos. Hemos sido una especie que ha dejado de intentarlo. Sí, nosotros. Cometemos errores. Sí, desafiamos el reglas, pero cada vez que las desafiamos, nos acercamos más a comprenderlos. Y, cada vez que entendemos, cambiamos. Mundo que nos rodea para mejor. Los numerosos ojos del juez supremo fijos en Lena. La habitación volvió a quedar en silencio, pero esta vez fue un tipo diferente de silencio. No era el silencio de juicio, era el silencio de contemplación. Por primera vez, el tribunal fue reconsiderando sus creencias. ¿Era la humanidad? ¿Realmente representaba un peligro para el universo? ¿O era realmente un peligro para el universo? Es simplemente una especie que había encontrado un nuevo forma de comprender el universo. ¿Reglas? Tras una larga pausa, la Suprema. El juez habló, con voz ahora más suave, casi dubitativo. Lo que dices es convincente, pero aún así es tan inquietante. Hablas de romper las reglas, de desafiar lo desconocido. ¿Pero qué pasaría si? Lo desconocido es demasiado peligroso para ser conmovida. El corazón de Lena latía con fuerza. Esto era. En ese instante, podía sentir el cambio en el ambiente. El tribunal. Ya no despreciaban a la humanidad. Estaban considerando la posibilidad de que había algo valioso en el enfoque audaz e impredecible de la humanidad. No lo sabemos todo, dijo Lena. En silencio. Puede que nunca lo sepamos todo. Pero ese es el punto. No podemos tener miedo de lo que no sabemos. No podemos ser temeroso del futuro porque el futuro pertenece a aquellos que están dispuestos a explóralo. El juez supremo miró fijamente a ella durante mucho tiempo. Era como si
La inmensidad del tiempo y del espacio había llegado, hasta quedar completamente paralizados en ese preciso instante. Luego, lentamente, asintió. Tus palabras han. Algo despertó en mí, dijo el juez. Dijo, con voz ahora pensativa. Quizás. Hay más en vuestra especie de lo que nosotros. Lo he entendido. Quizás tu fuerza está en tu voluntad de aceptar. Desconocido, tener esperanza cuando otros lo harían. Desesperación. Lena no podía creer lo que ella estaba oyendo. Era sutil, pero era. Allí. El tribunal comenzaba a ver la humanidad no como una amenaza, sino como una especies con potencial para cambiar la naturaleza misma del universo. Pero el juicio estaba lejos de haber terminado. Aún hay preguntas, aún hay dudas, aún temores. ¿Sería la imprudencia de la humanidad conducirlos a la oscuridad? ¿O acaso llevarlos a una nueva comprensión de cosmos? Una cosa era segura. El futuro de la humanidad estaba en sus propias manos. Y con cada instante que pasa, se estaban acercando a demostrar que lo imposible nunca fue realmente imposible en absoluto. El aire en la sala del tribunal estaba repleta de anticipación. Los seres que llenaban la vasta cámara ya no éramos meros observadores pasivos. Participaron activamente en él. El drama se desarrollaba. Lena había hecho lo que ella pensaba que era imposible. Ella lo había hecho. Ellos cuestionan sus propias creencias, sus propios miedos. Ahora estaban en una encrucijada. El futuro de la humanidad pendía de un hilo en la balanza, y la decisión de que lo que estaba a punto de hacerse resonaría a través de el universo por los siglos venideros. La voz del juez supremo rompió el silencio. Una vez más. Nos has dado mucho piénsalo, Lena de la Tierra. Tus palabras. Sus acciones han causado revuelo en él. La esencia misma de nuestro entendimiento. Pero debes saber que esta decisión no es. Solo a nosotros nos corresponde decidirlo. El destino de la elección de las especies la haremos entre todos. El corazón de Lena se aceleró. Ella lo había esperado. El tribunal siempre había sido colectiva, y la decisión sería hechos juntos, no por un solo ser. Pero el peso de la decisión que se avecina es enorme. Se sentía pesada, más pesada que cualquier cosa que ella, que nunca antes había experimentado. La esperanza era frágil, y sin embargo se había vuelto más fuerte. Con cada palabra que pasaba, ella había abierto sus ojos, pero el futuro aún estaba por llegar. Incierto. La cámara volvió a quedar en silencio. Y esta vez no fue incómodo. Fue un silencio nacido del respeto, de contemplación. Los representantes de las muchas especies diferentes de la galaxia. Realmente había escuchado lo que ella había dicho. Habían visto a la humanidad. Fuerza, su negativa a aceptar limitaciones y su valentía para afrontarlas. Desconocido. Pero también habían visto su imprudencia, su tendencia a presionar demasiado rápido, sin estar completamente comprender las consecuencias. En él, al final, no fue la fuerza de la tecnología de la humanidad que decidiría el veredicto. Fue la fuerza de su espíritu, la fuerza para afrontar el miedo, para seguir adelante y tener esperanza cuando todo lo demás parecía perdido. Finalmente, el representante de la Cora, especies conocidas por su profunda conexión al equilibrio natural del universo, se pusieron de pie. Su presencia era tranquila, casi serenos, y su voz transmitía una sensación de silenciosa sabiduría. Lena de la Tierra, el coro habló, con tono mesurado. Nosotros hemos visto lo que ha hecho la humanidad. He visto los riesgos que corres, las maneras. Desafías las leyes de la física, las formas. Aspiras a las estrellas. Y sin embargo,
nosotros también. Descubren el potencial de un gran crecimiento. Quizás la mayor fortaleza de la humanidad no está en tu capacidad de romper las reglas, pero en tu capacidad de adaptación. Aprender, cambiar, fortalecerse. Con cada desafío. Lena asintió. Comprender el significado de la cora. La humanidad no solo traspasó límites. Aprendí de cada fracaso, de cada error. Cada desafío era una oportunidad para evolucionar, mejorar, comprender. Universo de nuevas maneras. Y eso fue todo. La esencia del progreso. Creemos que, Cora continuó, ese es el viaje de la humanidad. Es una que debe ser apoyada. No. Temido. Sí, eres impredecible. Y, sí, a veces eres imprudente. Pero, eso es lo que te hace tan valioso. Tú. No se dejará frenar por lo que ha sucedido antes, y ese es un don excepcional. Tú eres una especie de exploradores soñadores y creemos que se le debería permitir. Continúa por tu camino. Una onda de. El acuerdo fue aprobado en la Cámara. Otros representantes también comenzaron a hablar. Uno por uno. El Surali, una especie de. Los antiguos eruditos expresaron su creencia en la capacidad de la humanidad para innovar, para crear lo inimaginable. Los zafirios, conocidos por su rapidez. La adaptabilidad, habló de la importancia de cambio y como la humanidad constantemente, en constante evolución, nunca estática. Finalmente, el juez supremo se levantó, su vasta forma, dominando la habitación, sus múltiples ojos, destellaba con sabiduría ancestral. Sin embargo, había algo nuevo en ellos, algo inesperado, algo parecido a esperanza. Las voces de la galaxia tienen dicho, dijo el juez supremo. La voz resonaba en la cámara. Hemos escuchado tu súplica, Lena de la Tierra. Hemos escuchado el deseo de su especie de seguir adelante, abrazar lo desconocido, y para explorar, y eso es lo que hemos decidido. La humanidad no será negada. Lena sintió. Una oleada de emociones la inundó. El peso de las últimas horas, la tensión, el miedo, todo pareció desvanecerse. Lejos, el tribunal había llegado a una decisión no solo de permitir que la humanidad continuar su viaje, pero para apoyarlo, para estar a su lado mientras se aventuraban hacia los territorios inexplorados de universo. El futuro, el juez supremo. Continuación, no siempre está claro. Lleno de riesgos, lleno de incertidumbre, pero también está lleno de posibilidad. Y es posibilidad que te guiará. La humanidad se ha ganado un lugar entre las estrellas. Se te dará la oportunidad de continuar tu camino. Tú recibirás apoyo y tú estarás observado. Pero lo más importante es que tú lo harás. Sé libre de elegir tu propio destino. Lena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Era así? El futuro de la humanidad ya no existía. Una pregunta. Era una certeza. Ellos tenían libertad para explorar, crear, impulsar los límites de lo posible, sin temor a represalias. Que se les permita continuar su búsqueda de conocimiento, para descubrir nuevas maravillas y nuevos peligros, y traer sus sueños a la vida. El tribunal había visto la humanidad por lo que realmente era, no una amenaza, sino una especie de esperanza, de coraje y de un potencial ilimitado. Y con eso, la cámara estalló en silencio pero aprobación rotunda. La galaxia había hecho su decisión. El universo estaba a punto de cambiaría para siempre, y la humanidad abrir el camino. La decisión había sido. Se hizo, y el universo ya no era el mismo. Lena se encontraba en el centro del tribunal. Salón, rodeado por los seres de a lo largo de la galaxia. Acababan de hacerlo. Declararon su juicio y el peso. Sus palabras aún resonaban en el aire. La humanidad
la especie que una vez fue. Descartado por ser demasiado pequeño, demasiado impredecible, ahora tenía un lugar entre los estrellas. Pero Lena sabía que esto era solo el comienzo. La galaxia había dado a la humanidad una oportunidad, pero el verdadero trabajo era. Aún quedaba mucho por delante. La humanidad tenía que demostrarlo. El tribunal había tomado la decisión correcta. Tenían que demostrar que su espíritu, su curiosidad, su esperanza, bastaban para impulsarlos hacia adelante y liderarlos. El universo hacia una nueva era de exploración. Lena respiró hondo y salió de el vestíbulo y hacia el espacio amplio y luminoso. Más allá, ella había recorrido un largo camino desde tierra, y sin embargo, seguía sintiéndose como el viaje apenas comenzaba. Había tanto. Hay mucho más por descubrir, muchísimo más. Retos que afrontar. Pero por el primero. En ese momento, no sintió miedo. Sintió emocionados. Lo desconocido ya no existía. Algo que temer. Era algo que abrazo. Mientras caminaba por los pasillos del mundo natal del tribunal, las voces de los representantes de la galaxia seguía resonando en su mente. Las palabras habían sido claras. La humanidad era. Se le permitió continuar, pero dependía de para que demostraran que se lo merecían. El universo era vasto e impredecible. El lugar y los riesgos eran grandes. Pero el potencial, las posibilidades eran incluso mayor. El futuro de la humanidad era ahora, en sus propias manos. Y lo único que los había traído hasta aquí, el uno. Lo que los había hecho destacar entre las estrellas eran su creencia inquebrantable. Que nada era imposible. Ellos lo harían. Seguir ampliando los límites de lo que era conocido por desafiar los límites. Y soñar con lo que podría ser. Lena estaba de pie frente a una gran ventana, mirando hacia afuera. Las estrellas. La galaxia se extendía. Ante ella, un mar de luces lejanas. Cada uno era un recordatorio de las maravillas que nos esperaba. Cada uno era un recordatorio de el potencial que tenía la humanidad para desbloquear. El camino por delante no sería fácil. Habría obstáculos, contratiempos y fracasos. Pero eso formaba parte de viaje. Cada error, cada paso en falso. Eso los acercaría más a la verdad. Cada fracaso se convertiría en un paso adelante. Piedra al éxito. Ese era el corazón de humanidad, para nunca rendirse, pase lo que pase. Qué difícil parecía el camino. Mientras ella contempló las estrellas, Lena pensó en tierra. Pensó en la gente que había luchó por este momento, quien había soñado de un futuro donde la humanidad pudiera estar junto a las mayores civilizaciones de la galaxia. Ellos lo habían hecho posible. Se habían atrevido a tener esperanza, a esforzarse, a creer en un futuro que otros no podían. Verás. Lena sabía que nunca sería sola en este viaje. La humanidad. Afrontar juntos lo desconocido. Descubrir nuevos mundos, conocer nuevas especies. Y desvelar secretos que habían permanecido ocultos durante eones. Y a pesar de todo, ellos permanecer fieles a quienes eran. Soñadores, exploradores y creyentes. El tribunal les había concedido la libertad, pero ahora era. Depende de la humanidad sacarle el máximo provecho. Les habían dado la oportunidad de reescribir su destino, para dar forma al futuro. Y Lena sabía que eso era lo que. Todo se redujo a una cuestión de elección. Humanidad. Podrían optar por dejarse controlar por el miedo, para permanecer dentro de la seguridad de lo que era conocido. O podrían optar por aceptar lo desconocido, arriesgarse y alcanzar. Para las estrellas. Lena se apartó de las ventana, su corazón henchido de una sensación de propósito. La galaxia estaba abierta a humanidad, y era hora de tomarla. Primeros pasos. Las posibilidades eran
interminables, y cada paso que daban. Ser un nuevo capítulo en una historia que fue. Aún se estaba escribiendo. Mientras ella regresaba, Lena sintió profundo sentimiento de orgullo. La humanidad había hecho. Hasta ahora. No porque tuvieran él. La tecnología más avanzada o la más grande. Conocimiento. Lo habían logrado gracias a algo que ninguna otra especie podría. Partido, su espíritu, su esperanza, y su inquebrantable creencia de que podían lograr lo imposible. Las estrellas esperaban, el universo era esperando, y la humanidad estaba preparada. Estaban listos para escribir los suyos.